Claro, pero ¿no sería más trabajoso eso, profe? Es que eso es lo que es trabajoso. O sea, la mayoría, a ver, Claro. tengan en cuenta ustedes que como ingenieros, el 80% lo pasan en la computadora trabajando, escaneando documentación, revisando la bibliografía, planificando lo que tienen que hacer. A campo llevas 1 hora, te lleva 2 horas que vos vas a la empresa, ves cómo hacen la parte de recibo o hacer la observación de la auditoría y listo. El resto, y va a ir a un laboratorio, muestreo, vos estás mientras el laboratorio muestreas el análisis, se lo lleva y después te da los resultados. Vos no tenés resultados de eso. Cuando hacen la recolección de residuos, te dan los troqueles, o sea, vos tenés que controlar los troqueles, tenés que controlar cómo está la consecuencia, qué cantidad de tachos tiene, cuáles quedan en reserva en el recinto, si es que falta retirar o no. O sea, la mayoría del tiempo que uno pasa como ingeniero, la pasa en la computadora, haciendo los informes correspondientes, redactando. Por eso yo insisto de que en práctica 4 ustedes trabajen con esto, justamente porque Pero, es donde más tiempo uno pierde y no se pero cobra. ¿cómo No se cobra. calcularíamos el precio? Ah, ese es el gran dilema que tenemos, porque se cobra por la hora trabajada a campo, porque Copaipa registra la hora trabajada a campo. ¿Por qué? Porque la mayoría eran topógrafos, agrimensores y después agregaron la parte de recursos naturales. Entonces nunca consideraron ustedes tengan en cuenta que el conocimiento que tienen ustedes para realizar esto es lo que tiene valor. Cómo ustedes presentan y dan solución, cómo hacen el plan de gestión, cómo lo realizan, qué es lo que tiene que hacer la empresa, y lo que ustedes aprendieron, lo que está en su cabeza, es lo que tiene valor. La cantidad de horas que nosotros Pero, podemos ir ahí es 1 hora. Y el resto, ¿qué cantidad de horas te llevó a hacer este trabajo? O te lleva, ¿hace cuánto igual, que están haciéndolo? Ponele, sin sacar si tienen no, otras materias, exclusivamente haciendo este trabajo práctico. Yo no, como, o sea, trabajo totalmente 7 1 hora a días. campo. ¿Cómo? ¿Cuánto sale 1 hora a Sí, campo? eso, profe, porque no hay horario, no hay honorarios para No, horas. no, No, horario. Yo no encontré, no hay profe. jornales, no hay jornales. Los jornales que están son de horarios para evaluación de seguridad. No tenemos jornales nosotros. Por eso la Y gran entonces, pelea. ¿cómo hacemos? Por eso les digo, Pero ¿qué cantidad de horas es le que no, llevó a hacer no este tenemos trabajo una práctico? base, profe, de dónde Um, guiarnos de ahí, porque no sé si sale 200 pesos Exactamente, la no hora tiene, o 500 pesos la hora. Eso no se sabe, eso lo me... pone cada ingeniero en base a lo que le corresponde. Por eso es tanto el problema que nosotros tenemos de honorario. Por eso unos te dicen, bueno, lo duplicás por tantas horas, lo duplicás por la cantidad de tiempo que me lleva a ir y venir. No sé, cada uno lo va estimando en base a lo que puede. Por eso les dije, igual lo que es me muy dijeron, complicado. igual lo que me dijeron que los 45.000 es lo que se está cobrando ahora y que si uno, que quizás haciendo los cálculos que usted propone, se va mucho y no te contrata nadie tampoco si cobras más Es todo, a ver, de lo es que está. todo un tema, ¿por qué? Porque uno trata de mantenerse en el precio que tienen normalmente los ingenieros. ¿Qué es lo que sucede? Eh, Tratamos de mantener honorarios que son o que se tengan que tener en cuenta. Por eso les vuelvo a repetir, ¿cuántos tiempos llevan ustedes haciendo ese trabajo práctico en horas? En horas, no sé, tenemos que ver el ¿Cuándo draft, arrancaron? pero Por ejemplo, hoy estuvieron trabajando con esto, ¿desde qué hora están? no, estuvimos 3 horas. Hoy 3 horas. solamente 3 horas. O, Nosotros desde la semana pasada que venimos trabajando y sí lleva ponerse de 3 horas acuerdo, por día, buscar más poco o más menos. de 3 horas por día, 4 horas, Poco más 5 horas. de 3 horas. No llevo. Ah, entonces, Y ¿por qué? todavía Porque falta. eso, la cantidad de horas que vos le dedicas a este informe también depende de la experiencia que ustedes tengan. Al principio les va a costar porque no tienen mucha idea de cómo va el trámite, entonces les va a llevar más cantidad de horas. ¿Sí? Una forma de calcularlo es en base a la cantidad que ustedes trabajan,
que ustedes dicen, bueno, a mí me toma una semana hacer este tipo de trabajo. Sumado a que le toma una semana, también tienen que tener en cuenta más o menos en qué rango se están moviendo los precios, ¿sí? Como vos decís, 45.000. Entonces, gas, si yo le pongo 40, le pongo 42, ¿me cierra ese número o no? ¿Sí? Para lo que es el registro, el armar el informe. Por eso yo les digo, hay tres honorarios que ustedes van a tener en una tabla. Si ustedes tienen que monitorear los residuos, que es ir a campo, por ejemplo, ir a la estación de servicio, pedirle todos los registros, registrar, ver cómo se están, qué se estuvo haciendo, qué análisis se tuvo, es una cosa, es un honorario. ¿Cuánto cobrarían por hacer eso? ¿6.000 pesos? ¿8.000 pesos? No ¿Sí? sabemos, profe, no tenemos noción. Bueno, pero justamente porque al no tener noción, más o menos, ustedes discútanlo, si ustedes tendrían que ir, y ese monitoreo lo tienen que hacer, como me decían ustedes, 2 veces al año, si ustedes quieren trabajar para esa empresa, ¿cuánto le cobrarían? No se pueden ir por arriba. Por ejemplo, decirle, mira, te voy a cobrar más que le hacer el informe. ¿Sí? Y no yo iría a preguntar a alguien que esté trabajando. No, porque en ninguno, a ver, Benjamín, más o menos algunos te van a tirar precios, pero la mayoría miente, porque tiran precios muchísimo más bajos de lo que se tiene como honorario mínimo para captar empresas. Ese es el tema. Por eso yo les digo, ¿Usted cuánto si cobraría, profe? ¿cómo? Ayuda. ¿Usted Por cuánto eso. cobraría? ¿Cuánto cobraría usted, profe? Si yo tengo que hacer el informe con todo, yo puedo llegar a cobrar por todo el informe solo, puedo llegar a cobrar 30.000 pesos. El informe, sin la gestión, o sea, darle a la empresa el informe con toda la documentación que eso me dio. Yo puedo cobrar, ponele, 30.000 pesos, ¿sí? Estamos hablando a hoy. Ojo que eso tienen que tener en cuenta porque con la inflación que tenemos varían muchísimo los precios. Ahora, si la empresa quiere que yo haga gestión, como yo tengo que ir varias veces a la Secretaría de Ambiente, eso significa que yo tengo que perder el tiempo en un escritorio, que me digan cómo está el expediente, ver cómo sigue, hablar a la gente para que le dé bolilla al expediente y estarlos persiguiendo, ponele que sea una vez a la semana, 2 veces a la semana, llamar y demás, eso me quita tiempo a mí. Así como estuvieron horas sentados, eso les va a quitar tiempo de ir y venir y estar ahí, ¿sí? ¿Cuánto cobrarían ustedes por hacer ese trabajo? Supónganse que no son ingenieros, que trabajan para mí. Si yo te digo, mira, vas a tener que ir una vez a la semana a medio ambiente, a ver cómo está el expediente, ¿cuánto ustedes me cobrarían por ese trabajo? Vos, María, Diego, Benjamín, Micaela, a ver, ¿cómo? Depende cuántas veces habría que ir también, profe. Yo te digo una vez por semana, por hasta que esté el expediente. Por ahí tardan entre 3 meses, como pueden tardar 6 meses. ¿Cuánto me cobrarías no por sé, mes? 5.000 pesos. 5.000 pesos. Bueno, O sea, por mes, digamos, si demora en 3 meses el informe. exactamente. Entonces yo lo que digo es, bueno, yo le cobraría, como vos dijiste, por mes, porque si tarda en 3 meses, yo no le puedo poner un honorario que sean por 6 meses si el informe tarda 6. Entonces, por ejemplo, fijar el honorario para lo que es el trámite y gestión son 5.000, como vos dijiste, 5.000 o 3.000 pesos por mes. Entonces ya la empresa ya tiene un honorario que sí, bueno, ojalá que no tarde mucho la Secretaría de Ambiente. ¿Sí? Ahora, si yo tengo que hacer este informe en base a lo que nos salió, ¿cuántos creen ustedes pónganse que normalmente en el mercado están trabajando con 45.000 pesos? ¿Qué precio le pondrían ustedes al informe que ustedes hicieron? Con todo el esfuerzo que lo hicieron, con todo lo bonito que le pusieron de gráfico, con la figurita, con la forma, con el sello suyo, ¿cuánto le pondrían de precio? Yo le dejaría en 60, profe. 60. Sí, Bueno, para la primera vez. Incluye el plan de mitigación, eso que fue dentro del informe, o eso es todo, la carpeta completa, porque vos le entregás a la empresa la carpeta completa, que era lo que yo les explicaba también a otros estudiantes que me mandaban.
en la memoria tal cosa, el documento, no. O sea, ustedes que entregarle la carpeta completa para que la empresa la presente en medio ambiente. Entonces ustedes le presentan toda una carpetita con todas las copias, con la impresión de todo, con las fotitos de todo. ¿Cuánto les sale eso? Con su firma. 50 mínimo. Es un buen laburo. ¿Sí? El asunto es, por eso les digo, es difícil el tema de presupuesto, por eso quiero que se acostumbren a tenerlo en cuenta, porque alguien siempre le decía, no, yo por menos de 60 no trabajo, y esa misma ingeniero está pasando 30.000 pesos para que lo agarren en las empresas, mientras vos estás pasando, bueno, en vez de 60 le cobro 55. Y no te toman, ¿por qué? Porque ese mismo ingeniero en realidad el presupuesto que presentó fue de 30. Es el gran dilema que tenemos los ingenieros al no estar tipificado lo que nosotros hacemos. Creo que con una reunión, qué poco unidos los ingenieros de recursos, porque y sí, creo que con reunión y consenso mínimo mira, para que vos te des cuenta, yo fijé honorarios mínimos hace 3 años que estoy con el mismo archivo de ser. Hace 3 años, y le corrigen, no, en vez que se llame informe ambiental, que cobremos por este informe y además por el que dice, y se preocupan por la palabra, y no porque digamos, a ver, larguemos un documento que ya sea el informe de residuo, esto, como se llame, esto se cobra tanto, como mínimo, es el piso mínimo. Hubo un debate a principio de año, chicos, cuando se puso esto en el grupo de ingenieros a considerar, que todos decían, ¿cómo nos van a fijar honorarios? ¿Cómo esto? ¿Pero por qué? Porque el COPAIPA, cuando ustedes registran el tema de residuos peligrosos, el COPAIPA se queda con el 11%. Y si ellos creen que ustedes cobran 800.000, ustedes le van a tener que pasar el 11% de los 800.000. Y no están cobrando eso. ¿Se entiende? Entonces, por eso hay que tener un honorario mínimo. Es lo mínimo que ustedes pueden cobrar por ese trabajo. Después se le va agregando el tema de la experiencia, se le va agregando otras cuestiones, otros servicios que ustedes dan como consultores, pero tienen que tener un piso. Entonces, como ustedes dicen, si ustedes saben que en el mercado se está trabajando con 45.000, y ustedes pueden decir, miren, a mí yo puedo cobrar 40.000, me puedo llegar a bajar hasta 40.000, pero no menos de eso. ¿Se entiende? Mientras más experiencia tienen en la forma de hacer las cosas, menos tiempo les lleva a ustedes hacer el trabajo. Por lo tanto, ustedes pueden cobrar un honorario más alto. ¿Por qué? Porque al tener experiencia en ya realizar ese trabajo, yo puedo subir el precio y decir, mira, con toda la experiencia que yo tengo, yo te cobro esto. ¿Querés pagar menos a alguien? Sí, que lo hace mal, no venga a llorar. Pero uno ya tiene ciertos precios y ya a medida que uno va pasando el tiempo, va tratando de establecer ciertos honorarios. Por eso les digo, 45.000 no es un mal precio, pueden llegar a 40.000, a 35.000, si tienen poca experiencia en decir, bueno, yo cobro esto porque no tengo tanta experiencia y quiero ganar clientes, ¿sí? Pero siempre manteniéndose en un rango en las empresas. Porque tampoco es que le cobren 2 pesos y después no ganen nada, chicos, se las pasen pagando los gastos. ¿Se entiende? Profe, entonces tendremos que rehacer el presupuesto nosotros. No sé qué pasaron de presupuesto, chicos, cómo lo trabajaron el presupuesto. Hay chicos que me pasaron las imágenes de lo que estaban haciendo y se los corregí. No sé si ustedes... No, nosotros usamos los valores de Copaipa solamente, pero ahora podríamos hacer las horas trabajadas por un valor. El valor de Copaipa lo que tiene es que vos tenés un valor para una consulta. Y vos decís, bueno, yo sé que más o menos, si yo tengo que estar ese día, y después para una consulta 11.000 pesos. Casi nadie te paga la consulta.
uno hace los presupuestos en base al informe que quieren, ¿sí? Pero, por ejemplo, miren lo irracional que es el tema de cómo está considerado, que si ustedes entran al Copaipa, los estudios de impacto están considerados en base a la superficie del lugar donde se haga el estudio de impacto, igual que el desmonte. Y no es así, porque ustedes dependen de qué entidad y qué requisito les pide esa entidad. No es lo mismo los requisitos del municipio de Salta que los municipios del interior que presentar en provincia, porque los requerimientos y la cantidad de estudios que les piden en anexo son distintos. Entonces, no va por la superficie, va por la cantidad de información que tiene ese trabajo hecho y la cantidad de firmas que requiere ese trabajo. ¿Se entiende? Que no es lo mismo que un plan de aprovechamiento. Que en un plan de aprovechamiento ellos sí se basan en base a la cantidad de hectáreas de donde se hace el aprovechamiento forestal. O el desmonte, la cantidad de desmonte que se hace de acuerdo a la superficie, la cantidad de hectáreas, ¿sí? Entonces, ¿uno puede considerar los honorarios en base a eso? Sí, se puede considerar los honorarios en base a eso. Pero actualmente, les cuento, lo último que nosotros estamos manejando desde lo que estamos tratando de trabajar en nuestra carrera como consultores independientes es fijar honorarios en base a la cantidad de trabajo que nos lleva, la responsabilidad que tiene la firma que nosotros tenemos y la entidad ante la que se presenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es la misma responsabilidad el hacer, por ejemplo, la presentación de residuos peligrosos que un proyecto de explotación minera. ¿Se entiende? O el manejo, los requisitos de una minera, porque ahí en la minera está en lugares abiertos y ahí los residuos sí o sí pueden ir a un río, pueden contaminar toda una comunidad, pueden dejar sin agua a toda una comunidad en base a la contaminación. Entonces el manejo de residuos de una empresa acá en una estación de servicio en Ciudad de Salta, como les digo, no es el mismo manejo y las mismas consecuencias puede tener en una minera, en una ciudad donde el sistema es sensible. ¿Se entiende? Sí, profe. Claro, Yo entré entonces tarde. el tema es que eso no se actualmente no lo está considerando el Copaipa. Ellos no ven la diferencia, es lo mismo para ellos. Profe, me queda dando vueltas, entonces ¿podríamos cobrar una hora de trabajo 500 pesos? ¿O sería mucho? Sí, pueden cobrar, si quieren trabajar por horas de trabajo, pueden cobrar eso. Más o menos. A ver, Bien. hacelo Y que 500 llegara a los pesos. 30.000 pesos. Claro. Vos, fíjate, hace 500 pesos o hace 250. Si vos ves que la cantidad de horas que te lleva llega a superar los 50.000, entonces no es un valor que sea representativo, ¿se entiende? El presupuesto es mucho hasta que se establece, hasta que nosotros podamos establecer como ingenieros, y espero que ustedes lo puedan hacer también cuando se reciban, pelear porque se valore su trabajo, es el tratar de tener en cuenta distintos aspectos de lo que es la fijación del presupuesto. Por eso les digo, yo les di 3 tipos de presupuestos que ustedes tienen que presentar. Un monitoreo, el informe no te puede salir más barato que un monitoreo, o el monitoreo no puede ser más caro, digamos, que el plan. ¿Por qué? Porque a mí me llevó muchas horas hacer ese plan y ese informe. ¿Sí? Lo pesado, digamos, del informe en la memoria técnica, donde yo explico un plan que tiene que cumplirse año tras año y en el cual yo voy a monitorear. Y la empresa lo tiene que cumplir. Y yo estoy como responsable durante un año de esa empresa. Porque una vez que yo firmo, yo soy responsable durante un año de que esa empresa cumpla con los objetivos como corresponde. ¿Se entiende? Profe, entonces son 3 presupuestos. El de Claro. plan, el de monitoreo y cuál más.
el trámite. Yo lo cobro aparte del trámite. ¿Por qué? Porque hay empresas que tienen personas que lo hacen al trámite. Y ellos ya Bien. tienen cierta persona que le hace el seguimiento y prefieren no pagar. Hay otras que como no tienen conocimiento de a quién tienen que mandar, les cuesta y demás, te piden que vos hagas el trámite. Entonces, que vos vayas a Secretaría de Ambiente, hables con los ingenieros de ahí, le preguntes si hay observaciones, le insistas que el expediente vaya pasando de escritorio en escritorio para ver en qué estado está. Eso te lleva semana tras semana el rastreo de ese expediente. Entonces, El del monitoreo tiene que ser el más caro, profe, ¿verdad? no, al revés. Ah, el de monitoreo y por último el de... Claro, porque vos aparte vos el querés de- hacer varios monitoreos al año. Entonces vos para tener a Bien, la empresa, si vos le cobras un monitoreo caro, te va a contratar una vez y nada más. Si vos le das un precio y decís, mira, bien. te hago tanto por monitoreo o te hago 2 monitoreos por este precio, la enganchás a la empresa para que te contrate para hacer monitoreo. Y ya tenés 2 monitoreos al año hechos. Se trata también Profe, se trata también de marketing, de ustedes ver cómo como consultores continuamos trabajando en lo que nosotros planteamos. ¿Se entiende? bueno, pero sí, sí, bien, profe. Espera, Eh, dame un minutito. Ahí está. Sí, bien. dime. Profe, Sí, una consulta. En el tema de nosotros en la memoria técnica, eh, la descripción del proceso de tratamiento de los residuos que hay en el coso, ¿nos corresponde? O sea, ¿le corresponde a la empresa en la estación de servicio hacerla o solamente la destina? Pero no sé si incluirla en la memoria técnica o cómo ¿A qué te realmente. referís con tratamiento? Porque dentro de la memoria técnica, uno de los ítems son la descripción de los tratamientos de la planta de los residuos, si correspondiera uno de los ítems para incluir en la memoria técnica. Y la planta no tiene ningún tratamiento, por ejemplo, la estación de servicio, más que las trampas de grasa. No sé si Bueno, lo que tenemos que pasa es incluir que eso. en realidad esa es la forma de disposición que vos tenés transitoria de los I9. Esa es disposición transitoria o disposición primaria. En vez de ponerle el tacho, vos lo tenés en la cámara. Entonces, a futuro vos haces una disposición final. ¿Cuál es la disposición final que ustedes tienen? Ya le digo. Creo que no lo habíamos todavía Pero, terminado de no, plantear no, pero eso. piénsenlo. Usted tiene una disposición transitoria que es ponerlo en los recintos o tenerlo en la cámara. ¿Sí? En los recintos se pone el I8 y el I48 y en la cámara tienen el I9. ¿Cuál es la disposición final que ustedes tienen? Eh, que los recojan Sí, al exacto. residuo. La Ah, destrucción de esos residuos. Y la disposición final es dárselo al operador y que el operador le dé el certificado de destrucción. entonces eso ¿Cómo también lo tenemos que haga? describir Es cuestión del cómo operador. o Sí, sea, mi duda es, normalmente. o sea, cómo llega el camión y se lleva el residuo. Eso es lo que tendríamos que describir el proceso de tratamiento, así como no un plan, sino como medidas para que sea segura la No. extracción de Dentro del esta cosa. diagrama de flujo, ustedes hacen disposición final. La disposición final es darle al operador y recibir los certificados. Esa es disposición final de ustedes. El operador tiene otro proceso aparte que Ujú. si se puede se recupera, que por ejemplo Salta Petrol tiene land farming. ¿Qué es el land farming? Es cuando ustedes trabajan con todo lo que es hidrocarburos y lo trabajan a nivel del suelo con ciertas bacterias que es lo que hacen la recuperación de ese suelo contaminado. ¿Sí? En otros momentos hay otros lugares que incineran los residuos, hay otros que lo reutilizan como biocombustible, siempre y cuando haciéndole las filtraciones que corresponden. ¿Sí? Hay una recuperación de ese residuo.
Eso ustedes no lo hacen, lo hace el operador. Primero lo lleva el transportista y el transportista se lo da al operador, ¿sí? Hay veces que las empresas, en este caso nosotros tenemos 2 empresas aquí en Salta que lo hacen, las 2 empresas son transportistas y operadores juntos. O sea, los recolectan y los llevan al lugar de destino final. Ellos van a tener un destino final totalmente distinto, porque si yo hago land farming, el destino final va a ser el suelo por un lado y la descomposición o la limpieza de lo que es el residuo por el otro, ¿sí? Tengo una recuperación de ese suelo. Pero eso en un operador, no en los generadores. En los generadores, ustedes como generadores lo que hacen es trabajar en la disposición final, que es dárselo a la empresa operadora habilitada. Eso es lo que tienen que poner. Lo que sucede es que si ustedes leen las R, que son la recuperación, no tienen. Hay una parte que dice R, destrucción final, que en algunos casos se le pone para que la secretaría se dé cuenta que en realidad ustedes no trabajan con recuperación, sino que lo que hacen es la destrucción final, que le den el certificado de destrucción final. Lo que sí tienen que poner, por ejemplo, en el formulario, aparece la categoría según anexo 3, que son las H. Que eso lo vieron en el formulario, ¿o no? Sí, sí, lo hice. Lo vi, profe. ¿Y cómo se clasifican los residuos que tienen ustedes? ¿Bajo qué letra se clasifica? El I... Acá la tengo. El I-29, por ejemplo. No, el I8. El I-9. Vos no tenés 29 en la estación de servicio. Y 8 y 9, 48 tenemos, profe. Sí. Esa no acá. Ah, Profe, entonces el el I29. I-29 yo lo estaba incluyendo también, pero no lo ponemos entonces. No, I29 barra I31 son baterías. Sí. ¿Y ustedes por qué no tienen? Porque las baterías se las tenían, o sea, cualquier camión, auto y demás, cuando uno hace el cambio de batería, lo hace en la empresa que le devuelven la batería usada a esa empresa y compran la nueva. Y ellos disponen con operadores ese tipo de residuos. En las Profe, estaciones de servicio no está permitido hacer cambios de batería. ok, profe, eso no lo incluyo. Sí, sí. Por ahí, Y, capaz que en el informe de auditoría lo dicen, pero acá no está permitido. Vos podés comprar la batería, pero no la vas a cambiar en el lubricentro. El lubricentro para cambio de lubricante. ¿Se entiende? En una estación sí, de profe. servicio. Sí, Hay un poco veces más. que por alguna emergencia, pero eso pasa normalmente en el interior cuando se está viajando, pero no en la ciudad. Porque normalmente ya hay lugares donde por ejemplo, baterías Edna, uno va al lugar y hace el cambio de las baterías y ellos se encargan de la disposición de la batería, no en una estación de servicio. No se suele hacer eso. ¿Se entiende? Pero volviendo al tema, ¿qué características tiene el I8? Y el I9 y el I48, según el anexo 3, que son las tipologías de H. Búsquenlo ahí. ¿Lo tienen a mano? Sí, profe, el I8 es desechos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados. Claro, pero fíjate la identificación del anexo 2 según el código H1, H3, H51, H10 y demás. Eso no lo tengo acá, disculpen. Fíjense en el anexo de la ley, Sí. eso se tiene que poner en el formulario. Por ejemplo, tienen que el H1 son explosivos, el H3 son líquidos inflamables, después tenemos que son oxidantes, que son liberadores de sustancias volátiles. ¿Qué tipo de residuo sería según esta categoría? Serían el I8, el I9 y el I48.
aprovechemos ahora que están en consulta. A ver si se lo... No lo pusimos. ¿Tienen el anexo Faltó completar. de la ley o no? El profe, ¿le podríamos mostrar lo que nosotros pusimos a ver si está bien? Bueno, vayan buscando por ahí. Diego, A ver. Diego, ¿puedes compartir? Porque yo Ahí estoy comparto desde el pantalla. celular. Mientras Diego comparte y Benjamín, busquen ustedes el tema de la otra clasificación, porque eso está en la declaración jurada, en el formulario de declaración jurada que les mandé. Profe, eso que usted habla de la tabla 3 son los que se clasifican por la D, D, R. Tenés la R y después tenés los H. Sí. Eso es. ¿Lo encontraste? O sea, no lo tengo para compartir porque estoy de 3 dispositivos, pero las H están en la tabla 2. Claro. Después la R y la D están en la tabla 3. Como dijo tabla Bueno, 3 recién. claro, en ese anexo. Entonces, según eso, ¿cómo se clasificarían los residuos que ustedes tienen? D5, ¿Cuál es ese? rellenos especialmente diseñados, por ejemplo, vertido en compartimientos, estancos, separados, No, recubiertos. ese es para las D, son para ver cómo se disponen. Bien. Ustedes la disposición final no la hacen. Hay una parte que dice disposición transitoria o dice otros y ustedes ponen disposición transitoria en recinto, porque ustedes no hacen disposición final. La disposición final ustedes es dársela al operador, que era lo que yo les decía, igual que la recuperación. Lo que yo les estoy hablando de las H, que es la característica según la inflamabilidad que tienen, la explosividad o la liberación de sustancia que tiene cada uno de los residuos. Ahí les mandé en el grupo, si ustedes ven, hay un zip que dice registro de generadores el 8 de noviembre. No sé si lo descargaron. Y ahí está la planicie Excel, que yo les digo que es la declaración jurada. ¿Lo encontraron? Profe, esa clasificación sería la H4.1, sólido inflamable. Exactamente. En realidad tenés líquidos inflamables para I8, sólidos inflamables para I48 y también líquidos inflamables para I9. Son inflamables. ¿Por qué no son explosivos? ¿Qué tiene que pasar a la sustancia para que sea explosiva? Para que sea de H4, ¿Cómo? para que esté dentro de la H4.1 de sólido inflamable, me Claro. pregunta. No. Para que sean explosivas las sustancias, ¿qué tiene que suceder? Tiene que tener, no sé, Tienen que estar encerrados, que no, profe. Sí, no solo que tienen que estar encerradas, sino que tienen que ser inestables. O sea, las sustancias que son explosivas es porque yo puedo tener un líquido como los aceites que son inflamables, pero son estables. Mientras no se caliente y sobrepasa la temperatura de inflamabilidad que tiene ese líquido o esa sustancia, son inflamables. Entonces, no son explosivas, ¿sí? ¿Cuándo es explosiva? Cuando sobrepasa cierto punto y estalla porque hay una reacción química que no permite. En realidad son inflamables, ¿sí? Ahora, tampoco son oxidativas. ¿Qué significa? Hay sustancias que a medida que pasa el tiempo se van oxidando y van causando una reacción química, ¿sí? Tampoco lo son los aceites y las grasas, ¿sí? Tampoco liberan solventes. El combustible
en condiciones sí libera vapores, por eso hay que tener cuidado cuando se hace lo más peligroso en una estación de servicio es la carga de los tanques de combustible. Por eso ustedes se van a dar cuenta que, ahí está, ahí lo estoy viendo, Diego. Ustedes se van a dar cuenta que cuando una estación de servicio, el procedimiento que tienen de descarga es un ritual que es un protocolo que es muy fuerte. ¿Por qué? Porque no tiene que haber autos, se tiene que cortar donde está el acceso a las bombas, esas bombas tienen que estar distanciadas, tienen que tener los extinguidores preparados. ¿Por qué? Porque cuando se llena, ¿qué es lo que sucede con el combustible? ¿Alguna vez vieron en una estación de servicios que les piden que no usen celulares, que les piden un montón de requisitos? ¿Por qué? ¿Lo pensaron alguna vez o nunca lo vieron? No, tengo ¿O no entendido le prestaron atención? ¿Cómo? tengo entendido por lo que leí de que es como que en el cargado, digamos, se libera, no es que hay un control total de las sustancias volátiles, sino que hay liberación. Hay liberación en la descarga, el Sí, combustible viene líquido, pero hay descarga, hay una liberación de sustancias volátiles y cualquier chispa en el ambiente puede causar una explosión, porque hay unas sustancias volátiles. Eso es del combustible líquido, ya sea cual fuere la marca, ya sea cual fuere la característica, siempre tienen sustancias volátiles. Entonces, por más que hay sistemas en las bocas de cada uno de los tanques subterráneos para captación de esos gases, puede haber una liberación, ¿sí? Entonces, ante eso, se tiene que tener un protocolo de tener justamente los extinguidores, hay personas distanciadas preparadas para que cuando se haga la descarga se haga en condiciones, porque eso sucede con el combustible líquido. Pero el residuo, que son los I8, que son todo lo que es aceite, una vez que ya pasó por el motor y demás, ya se liberaron todos esos gases, ¿sí? Que son los que se convierten en la combustión cuando uno maneja el auto en el dióxido y el monóxido, ¿sí? Esos gases ya se liberaron, entonces queda el residuo líquido de esas grasas en todo lo que es el funcionamiento del auto. Entonces cualquier desecho de combustible no va a tener los gases, el I8 tampoco va a tener los gases, entonces por eso no liberan sustancias como residuos, ¿sí? ¿Se entiende? Es parte del proceso que tiene de combustión justamente esa sustancia. Entonces, cuando ustedes analizan el desecho, sí tienen, ahora estoy viendo que pusieron toner y cartuchos. Sí, los toner y cartuchos uno trata de utilizar, o casi todos utilizan el tema de los nuevos cartuchos ecológicos, las nuevas tintas para evitar esto, ¿no? Que sean ese tipo de desechos. Estos toner y cartuchos son más bien cuando uno tiene maquinarias como fotocopiadoras y demás, pero no se suelen tener y no los podrían tener cerca tampoco, o tendrían que separarlos bien en un recinto. ¿Se entiende? sí, profe, yo tengo una consulta respecto al Sí. tema de los sólidos. Nosotros tenemos que poner los sólidos, los residuos sólidos. Ay, no te escuché nada. Perdón, profe. Sí. Solo los sólidos que fueron contaminados con residuos peligrosos, ¿verdad, profe? Porque los Sí. otros son de disposición, o sea, van al basural. No, a ver, ¿para qué otros sólidos estás Bien, profe. hablando? Después, Déjame. o sea, no sé, desechos que no han sido contaminados, o sea, con, No. Vos en no una sé, estación de papeles así del servicio. baño, no sé. No. El residuo sólido urbano se clasifica totalmente separado del residuo peligroso. Eso es la primera separación que vos tenés que tener. No pueden haber cachos en donde la gente mezcle y que no tenga cartel y que la gente eche, qué sé yo, un papel, una bolsa que es de comida No se le entendió, mezclada. profe. No, a ver, vos no podés permitir en una estación de servicio que se mezclen residuos sólidos urbanos
con residuos peligrosos. Vos tenés que tener tachos distintos y que la gente lo identifique bien. Por eso siempre están pintados de rojo y dice residuos peligrosos en grande. ¿Por qué? Porque al estar pintado de rojo la gente los identifica fácilmente y no suele tirar. ¿Qué va en el I-48? Por ejemplo, si la estación tuvo un auto derramó aceite o se abrió una botella de esos lubricantes, se rompió una botella de esos lubricantes, bueno, se limpió. El trapo con el que se limpió y el absorbente que se utilizó para sacar ese resto va al tacho, ¿sí? Entonces ustedes van a tener el absorbente, el trapo en un tacho. Los envases que la gente saque de los lubricantes, los refrigerantes, que los vacían, los ponen en el auto y los dejan vacíos, eso van en ese tacho, en el I-48, ¿sí? Pero normalmente los tachos no son iguales, o sea, yo puedo tener dos tachos de I-48, uno donde vaya filtros y envases, y otro donde vaya lo que es absorbentes y trapos que estén contaminados, ¿sí? Y los dos son I-48, nada más que yo los separo en base a la tipología de residuos. ¿Se entiende? Dentro del I-8 yo puedo tener variedades. Puedo tener, por un lado, Bien, profe. que se manche un suelo, ponerle que Bien. ha pasado en una estación de servicio que Salta, de que hay autos que se rompen, entonces paran en la zona verde o en las platabandas de la estación de servicio y queda el suelo contaminado. Entonces ese suelo yo lo tengo, si la estación lo ve, lo tengo que sacar ese pedazo de suelo y ponerlo en un recipiente con el absorbente, con lo que le ponga arriba, ¿sí? Ese suelo ya está contaminado y yo lo tengo que sacar. Nosotros en el caso del suelo no pusimos porque decimos Normalmente para eso se tiene, por eso todas las el estaciones suelo nosotros no tuvimos en cuenta porque está todo pavimentado. está todo pavimentado, pero ha pasado, por eso Entonces, les cuento, en estaciones de servicio, sobre todo no acá, en estaciones de claro, y servicio. en el propio archivo que usted nos envió de la Estación de Servicio de Ecuador dice que ni siquiera se hace un análisis de suelo porque está todo pavimentado, entonces no se va a contaminar. Claro, exactamente. En realidad está todo pavimentado y está todo estructurado para evitar que suceda eso, que se contamine el suelo. Exactamente. Pero le estoy explicando, puede pasar. Bien, Entonces, profe. ante esa Entonces tendríamos que terminar contingencia, eso, ordenarlo como se pone, usted nos dijo. sí. Y después para El presupuesto lo modificamos en cuanto a los horarios. los RAE, como no hay disposición acá de RAE. Las baterías, pásame donde dice baterías, sáquenla el tema de batería. Acabo de ver, subí un poco, Diego, donde dice baterías. ¿Ven? Esta, filtros usados es un I-48, los filtros. ¿Sí? Son sólidos y 48, no I-8. El segundo. Bien. Baterías, eso, sáquenlo, porque ustedes no hacen cambio de batería. Donde dice sólidos contaminados es I-48 también y sigue siendo sólido abajo, el cuarto. ¿Esto? Lodos de lavado, sí, I-9 se puede poner como lodo. A ver, el tema de aparatos eléctricos. Esto es un tema porque en realidad los operadores no reciben ese tipo de residuos. Y no es algo común que tengamos estos aparatos eléctricos, los residuos estos en una estación de servicio. No es parte del proceso común. Por eso yo no lo incluiría. Porque además se tiene que disponer de una manera especial los RAE y no lo retiran las empresas que tenemos acá en Salta. Tendría que haber una empresa especializada en eso que los retire, pero no tenemos. Le hago una consulta, que justo Sí. me interrumpieron a Fer. La parte de los residuos generados, quería saber si tenemos que poner dentro de la memoria técnica los sólidos, o sea, todo lo
los desechos de las oficinas, del tractor y demás. Y aparte los propios de la estación de servicio, que sería la parte de los combustibles, el derrame de aceite y eso, que corresponden a los No, en la peligrosos. memoria de residuos, a ver, ustedes en base al proceso que tienen, ustedes tienen que tener en cuenta, listo, ustedes tienen que tener en cuenta que en base al proceso, ¿qué es normal que salga de residuos de ese proceso? Como les digo, los RAEs no es algo normal que ustedes tengan de la estación de servicio, ¿sí? Cuando se realiza algún desecho de lo que son maquinarias, si bien son tóxicos, los operadores de acá no trabajan con RAE, entonces no lo van a poder disponer. ¿Se entiende? Entonces yo no lo pondría en lo que es dentro de los sólidos, lo que sea aparatos electrónicos. Directamente hay que ver cómo se trabaja, si el municipio pone, actualmente el municipio iba a poner un lugar para que uno pueda tirar esos desechos, pero no es algo común en una estación de servicio, ¿sí? El tema de las luminarias, Sí. si bien la luminaria está, las luminarias si no están en esta clasificación, sí lo ponen como algo de mercurio, que son las que tienen los tubos fluorescentes y demás, como son, se contrata una empresa para poner ese tipo de luminaria porque son de seguridad, lo que se hace es que normalmente, por ejemplo, hay una empresa destinada específicamente a retirar los que son este tipo de residuos cuando se hacen el cambio. Hay otra forma de hacerlo que lo están haciendo las estaciones de servicio, es le compran a una empresa y a la empresa esa que se los compra le dan la usada y la empresa dispone de esas luminarias, ¿entendés? Eso se puede hacer perfectamente y no tienen que estar agregadas porque van a tener que estimar la cantidad de luminaria. No es mucho porque las luminarias industriales duran bastante en las estaciones de servicio y si se cambian, como les digo, llega una cantidad que se separan de, ojo que este residuo de luminaria tiene que estar dentro del recinto, pero alejado totalmente de los otros tachos, ¿sí? No puede, tiene que estar embalado en cajas de cartón para evitar que se rompan o con plástico o algo que eviten que se rompan y que las sustancias se liberen, ¿sí? Y tienen que estar en el recinto alejado o en la otra punta de donde están los tachos. ¿Se entiende? Más o menos. Pero pónganle Sí, poca cantidad, pongan, no sé, en lo que es luminaria que se está trabajando. Lo que pasa es que ahora se está trabajando con muchas de bajo consumo y las industriales de bajo consumo, como les digo, las empresas compran, qué sé yo, tenemos que comprar 20, 30 para la estación de servicio a una empresa. Te podés llevar y reemplazarlo, entonces cuando se hace el reemplazo se le devuelve a la empresa los que ya están usados y esa misma empresa hace la disposición. Creo que ahora hay una que se llama Electro no sé cuánto, que está haciendo la recolección en estaciones y en empresas de lo que son los tubos, que es distinta al operador, distinta a lo que es Hábitat, por ejemplo, ecológico, que hace residuos peligrosos, distinta. Por eso les digo, hay una cuestión muy importante y que tienen que tener en cuenta que aquí en Salta los operadores son pocos. Y como son pocos, ellos determinan qué tipo de residuos son los que recolectan. ¿Qué tipo? Y entonces, muchas veces no tenemos cómo hacer la disposición de eso. Por ejemplo, los RAE es algo que no tenemos cómo hacer disposición aquí en Salta. Y no le podemos hacer a la empresa que haga una disposición porque no tiene quien lo busque. Y si nosotros lo ponemos en el plan de residuos peligrosos, tenemos que decirle qué operador la puede retirar. Y acá no tenemos en Salta, chicos. Es una pena, pero en serio no tenemos. Entonces no le podemos decir a la empresa que retire los residuos electrónicos. Las luminarias sí, hay un operador especializado en retiro de luminarias y trabajan con el tema de luminarias. Hay uno solo acá en Salta, creo que está en Parque Industrial y no me sale en este momento el nombre. ¿Puede ser Ecotec, profe?
no me acuerdo si era Ecotec o no. Yo leí en una tesis que era el único que trabajaba en Salta con I-29. Ah, sí, Ecotec, Sí, porque Ecotec sí Electronorte era él. vende, Electronorte, por ejemplo, que es la empresa que vende la luminaria, ellos te toman la luminaria que está quemada y ellos la envían a, creo que a Tucumán, a su empresa en Tucumán, y en Tucumán recién hacen la disposición, por ejemplo. Pero entonces, I-29 no va igual dentro de los residuos generados, ¿o sí? ¿O lo ponemos? Lo que pasa es que los I-29 están relacionadas a más que nada a baterías y por eso les digo, tiene que ser I-29, creo que barra 30 se le pone así, porque son las que tienen la... Si ustedes ponen I-29 barra 31, miren la diferencia. Si ustedes ponen barra I-29 barra 31, son baterías de alta. Si ustedes ponen I-29 y creo que se ponía barra 30, era para luminaria. Porque encima en residuos peligrosos la clasifican de esa manera. Ahí está. Sí, chicos, la idea es que más o menos ustedes tengan en cuenta que no es el mismo operador para todas. Entonces, cuando les preguntan, por ejemplo, qué operador abajo en el informe, en la memoria técnica, seleccionarían, una es hábitat ecológico, la otra Salta Petrol y otra, como ustedes dicen, Ecotec. ¿Sí? Profe, No hay más. nosotros pusimos para las corrientes I-9, I-8 e I-48, pusimos hábitat ecológico como transportista y operador. Sí, Y para la corriente ellos son transporte. I-29, que I-29/30 es en realidad, pusimos Ecotec. Sí, yo No creo que sé. sí también hacen como transporte, están los dos como transportista y operador, creo que están como los dos. Bueno, ese es otro dilema. Tendríamos que tener publicado desde Secretaría de Medio Ambiente todos estos operadores, la dirección web, a qué identificación se dedican y no sucede así. Salvo que Profe, uno esté preguntando a cada una de las veces y eso tendríamos que tener algo como más limpio, ¿se entiende? sí. Para que podamos consultar mejor, pero no se tiene esa forma de consulta, lo Profe, cual es un problema. para el ítem que nos piden el método y lugar de almacenamiento para cada corriente de residuo, Sí, ahí, bueno, tenemos tres corrientes que son I-9, I-8 e I-48. Hay que hacer un diagrama de flujo para cada corriente de residuo. sí, Yo lo hice así, para cada uno hice un diagrama. sí, Y, es que es y ta- uno distinto para cada uno. sí, y No es también hice uno complicado el general. diagrama, ¿Cómo, profe? no es complicado el diagrama, vos tenés que poner No, punto no. de origen, qué Sí, haces, cuál es la disposición transitoria y cuál es la disposición final. Ustedes claro, la transitoria que tienen en el recinto y el I9 el único que está en cámara, claro. y la Sí, sí. disposición final es cuando se lo lleva el operador. ¿No? Claro, y No también es tan hicimos complicado. un diagrama general. Sí, lo único que sí tienen que identificar es el origen, que por ahí, el origen, por ejemplo, del I9, ¿cuál sería? ¿Cómo se le genera a ustedes ese residuo? ¿Cuál sería el origen del I9, por ejemplo? Los I-9 eran los lodos de lavado, ¿no? Por ejemplo, Claro. Entonces, ¿en qué sería momento se le genera? Cuando ustedes lavan la estación de servicio. claro. ¿Sí? Ah, O yo, ante una contingencia de derrame. Tienen dos orígenes, ante la contingencia de derrame y por el lavado. De los dos van a la rejilla, de la rejilla van a ir a la cámara y de la cámara ustedes hacen la extracción por el camión para depositar ah, con el operador. ¿Se entiende? bien, sí. Lo mismo hacen con los otros, o sea, piensen en qué momento se les genera ese residuo en base al proceso que Mm, ustedes tienen. Y ese es el origen que ustedes tienen en ese lugar. Por ejemplo, si nosotros tenemos el I-48, envases de lubricante, ¿cómo se generan? Cuando la gente lo compra y deja el recipiente. Entonces ese recipiente que se originó en la playa, en alguna isla y demás, va
al tacho correspondiente en la isla, de la isla se lo lleva al recinto y del recinto lo tiene el operador. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende? sí, profe. Otra consulta sobre uno de los ítems que pedía el manual es sobre lixiviados. Dice, método de análisis de lixiviados, estándares para su evaluación y frecuencia de muestreo. ¿Eso también hay Bueno, que el incluirlo en la lixiviado, memoria? a ver, el lixiviado, como ustedes tienen cámara de decantación, tienen lixiviado. Eso le llaman lixiviado a los residuos del I9. ¿Cómo Ah, se muestrea eso? Eso se muestrea mediante análisis de efluente industrial. Eso se llama análisis de efluente industrial. ¿Qué monitorean o qué parámetros van a monitorear? Hidrocarburos totales, grasas y aceites. ¿Sí? Eso es lo que hidrocarburos totales, grasas totales, y aceites. que se mide en ppm, grasas, que se mide creo que miligramos por kilogramo, y aceites que se mide de la misma manera, miligramos Ah, por kilogramo. Sustancia. ok, ¿Dónde lo profe. miden? Lo miden en la salida de la cámara de decantación. Me pasaron muy rápido y no vi. Ahí está. Bueno, a ver, no, vuelve. Perdón, profe, pensé que no estaba viendo y yo estaba buscando. ¿Qué quiere ver, profe? Lo del muestreo, Lo que de acá, lixividad. esas variables de muestreo. En realidad, todo lo que es pH, conductividad y DQO vos no medís, porque ya se sabe que el DQO y todo lo demás va a dar alto. ¿Por qué? Porque yo lo que a mí me interesa es ver mis sólidos totales, porque lo que necesito es saber si la cantidad de hidrocarburos que está pasando a la cloaca es baja, ¿sí? Si eso es bajo, significa que la cámara de decantación está funcionando. Si yo, cuando sale el líquido, tengo porcentaje alto, es que se está generando muchos residuos y que la cámara de decantación no da abasto. O se limpia con mayor frecuencia la cámara, que esa es una forma de tratamiento y de prevención, o se limpia, o se hace una cámara más grande de decantación, de acuerdo a las características. ¿Sí? Y la frecuencia de muestreo, no, 15 días, no, es mucho, es muy poco. Digo, son muchos muestreos. Se analiza generalmente como mínimo una vez al año. ¿Una ¿Qué vez es al lo que año? está? Una vez al año. A lo sumo, como mucho, así, cada 6 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para hacer el análisis de efluente la cámara tiene que estar limpia, no tiene que tener sedimento. Entonces se lo hace una vez que se limpió la cámara, que no tiene sedimento, y se comienza la operación por lo mínimo, como mínimo una vez al año. ¿Sí? Bien. Profe, Cada no 15 sé si mis días, ¿sabes qué? compañeras, No, pagás muchísimo muestreo y no vas a llegar reflejada a buenos datos. bien, no sé si Micaela tiene otras consultas, profe. No somos del mismo grupo, por eso yo pasaba nomás el archivo. Ay, perdón, yo los confundí con que eran el mismo grupo, chicos. No, no, está bien. No No, sé si no, Micaela profe. tiene otra consulta. Colada. Em, Dime. tengo profe, del tema de certificado de destrucción y manifiesto, ¿eso también hay que ponerlo como anexo? Sí, había unos chicos que habían conseguido el troquel, como la formita del troquel, como yo les había puesto, en la cual el troquel es donde se pone la cantidad de residuos generados, el nombre de la empresa y la fecha en la que se retira. ¿Sí? Eso es lo que es el troquel. Eso es lo que primero dan, y es con un número de manifiesto. Ellos agarraron el modelo de troquel, hicieron algunas muestras para cada uno, le pusieron un número de manifiesto determinado, qué sé yo, le inventaron un número y bueno, hicieron como la firma de, del troquel, de lo que necesitaban y la cantidad y la fecha. Entonces, como para tener un modelo para cada uno. Sí tienen que Ah, tener en bien. cuenta que el troquel se hace por tipo también de residuo. Cuando va el operador, me da un troquel por el I48, un troquel por el I9, un troquel por el I48. No suelen dar un solo troquel, sino es uno por cada tipología de residuos. ¿Por qué?
Porque normalmente tienen distintos tiempos de recolección, porque por ahí lo que sucede es que cuando retiran un I9 o cuando va el camión para sacar todos los residuos del I9, se llena en una época del año, que no siempre coincide con lo que tenemos de I48. ¿Sí? Entonces son distintas fechas, no suele. Si llega, por ejemplo, a que se retire en el mismo momento y llegaron a poder retirar todos los residuos de una, van a tener troqueles con números consecutivos, ¿sí? Pero no es el mismo, siempre van a ser uno para el I8, uno para el I9 y otro para el I48, porque aparte van a tener certificados de destrucción posteriores distintos. ¿Se entiende? Sí, profe. Y otra pregunta, el tema del almacenaje, el método de almacenaje de aceite, grasas y lodos de lavado, en la auditoría dice que ellos lo recogen en bolsas o en fundas plásticas. Esto no se hace así, ¿no? No, O sea, nosotros acá en Salta no. eso En queda Salta, en la en Argentina cámara, no. Eso queda en la quedan en la cámara cámara. y la empresa lo recoge con la maquinaria, ¿que no? Exactamente, es como es una bomba que succiona como los residuos cloacales, como las cámaras que se limpian de los pozos sépticos y demás. Es una misma máquina que lo que hace es succionar, tiene una manguera y succiona todo lo que está en el fondo. Ah, bien. Por eso les digo que van a ser troqueles distintos, porque hay veces que va la máquina para succionar eso, y otras veces si te dicen, no, necesito retirar de recinto, va un camión a retirar los tambores, y todo se pone en tambores metálicos generalmente. Por ahí se utilizan esos tachos en lubricantes, sobre todo, vienen unos tachos, dependiendo de la marca que ellos tienen, hay unos tachos de lubricantes que son de 250 litros, que son plásticos de boca ancha, que son un plástico muy, 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 muy duro, que también son buenos porque se pueden trabajar, digamos, el tipo de lo que es el I8 sí se puede tener en este tipo de recipiente, porque no lo degrada, ¿sí? En otras sustancias hay que tener en cuenta qué tipo de sustancia, ¿por qué? Porque si no me degrada el plástico me lo quema. Entonces por eso se utiliza el de metal generalmente. Pero, ¿qué es lo que pasaba con ese tipo de tachos plásticos? Se lo robaban a las estaciones de servicio. La gente le gustaba ese tipo de tachos. Entonces, si los tenían almacenados, lo tenían en un lugar sin que se den cuenta, a veces se los robaban a las estaciones de servicio para poner agua o lo que sea, y el problema era la contaminación que se generaba. ¿Por qué? Porque la gente no entiende que eso es residuo peligroso y que no pueden utilizarlo para poner agua o algo que sea para consumo, ¿se entiende? Entonces se dejaron de utilizar esos recipientes, pero más que nada por una cuestión de seguridad, de evitar que la gente los robe y que los utilice. ¿Se entiende? Entonces por eso se empezó a utilizar los tachos metálicos. Para ver que hay algunas estaciones que tienen esos tachos, son azules generalmente. YPF lo estaba trayendo, había una marca dentro de YPF que tenía ese tipo de recipiente, como refrigerante creo que era, y o sea, son bellos, digamos, los tachos de eso, pero no pueden ser utilizados para otra cosa y se tienen que disponer como residuos peligrosos. Entonces, también por eso, también el hecho de cerrar bien el recinto, de ponerles candados, de evitar que la gente robe esos tachos, porque la gente le gusta y lo primero que quiere es sacar los tachos y llevárselo. Entonces, ahí hay una cuestión de que la seguridad no solo es para evitar para las personas que están en la estación de servicio, sino para evitar justamente esta situación, ¿no? Estoy viendo que estás poniendo... mira, hay una corriente que quiere que los tachos se pinten de distinto color, que pongan color negro para los que son grasas, este color azul y demás, que lo tienen identificado en Europa. Por ejemplo, la Comunidad Europea trabaja con este tipo. Pero ¿qué es lo que sucede? Acá no estamos acostumbrados y, por ejemplo, los tachos negros se identifican con residuos orgánicos. Entonces,
hay que tener cuidado, por eso yo siempre trato en las estaciones de servicio lo que les decía de que el rojo es una alerta, ya está identificado como la gente como una alerta. Entonces es fácil que si uno pinta un tacho de color rojo, la gente no va a tirar porque ya se da cuenta que es algo peligroso y se va a alejar. Por eso también la cuestión de que los absorbentes, todo tienen un color rojo intenso para evitar que la gente se acerque y que lo identifique como residuo peligroso. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay una cuestión también de colores que el naranja es un color que en otros lugares se identifica como sustancias que están entre lo peligroso o que tienen un destino, por ejemplo, lo que son focos, lo que son, los pintan de naranja. Y nosotros acá hemos utilizado el naranja para reciclables. Entonces, si la gente ve un tacho color naranja, es común que sea reciclable, pero porque acá en Salta se identificó de esa manera. Entonces no podemos pintar tachos que tengan residuos peligrosos con un color que tiene un residuo sólido urbano. ¿Se entiende? Profe, sí, yo le Es todo comento. un tema porque se superpuso lo que hizo la municipalidad con lo que tenía provincia y nos crearon un despelote de colores de tacho. Sinceramente. Yo tengo dos dudas acá con esto. Nosotros pusimos residuos peligrosos, pero dentro de lo que era, o de los que leí, digamos, estos tienen que estar perimetralmente, digamos, o sea, ya sea con todo alambrado, pero Sí. tiene que no tiene que estar no tiene que No. tener acceso la persona común, No digamos. tiene que tener, a ver, hay veces que se pone en algún lugar de la estación de servicio cerrado, pero sí se les pide ahora que pongan candado, pero por ahí es una cuestión de seguridad para las empresas, como les decía. En un momento una cosa es poner un alambrado y que la puerta esté accesible sin candado, pero ahora sí ponen todo vallado y con candado para evitar que le entre gente. Sí. Y saquen las Por eso cosas o yo, las revisen. por eso yo o sea, entiendo el tema del color, pero como era un predio cerrado, pensé que era No, es algo que interno, en la digamos. misma playa de estacionamiento, de la misma playa, digamos, de expendio, en un rincón, alejado de lo que más se pueda de las bombas, de todo lo que es combustible, ahí es donde Sí. se disponen los residuos. ¿Se entiende? Pero es Esto, en el mismo lugar. Lo que pasa es que lo que hacen es, por ejemplo, ponerle un alambrado específico ahí al recinto y está ahí, sí. con los canastos de contención. Le hago una pregunta, profe. ¿Estas imágenes las dejo o las saco No, sí por el podés tema del dejarlo. problema? Sí podés Y el tema dejarlo. de los, perdón, y el tema de los pictogramas, me dijeron que utilice lo del FPA, ¿Cómo? algo ¿Lo así, de utilicé lo qué? los pictogramas, digamos, porque hay un punto, a ver, ya le muestro, acá lo copió mi Sí, eso compañero, se pide en los pictogramas. dice sustancias peligrosas utilizadas como materias primas. Habría que poner nombre químico comercial, el estado, la cantidad y unidad de medida. Yo hice el cuadro, pero no puse cantidad de medida. No, porque a ver, acá en personal, medidas para captura de material, lo que pasa es que, a ver, las características, la peligrosidad y todo de la sustancia, estado físico, químico, unidad de medida, lo que ustedes estuvieron haciendo, que son el I8, el I48 y el I9. No son materias primas en realidad. Yo este punto lo pongo como residuos y trato de no contestarlo porque en las estaciones de servicio, cuando yo utilizo materias primas que tengo que numerarle, tengo que poner los pictogramas y todo. Por ejemplo, si me tocara una empresa como Science, que hace productos químicos, entonces tiene sustancias que van a ser químicas como materia prima. Si yo tengo que hacer detergente, tengo que hacer lavandina, tengo que hacer cloro, tengo que hacer distintas sustancias, las materias primas que están en tanques, esos tanques están identificados, esos tanques tienen los pictogramas, se pone la cantidad que se utiliza por mes y por año, ¿sí? Pero en este caso de la estación de servicio, si bien yo tengo combustible, el combustible va a tanque de almacenamiento, no es no se lo utiliza como materia prima.
Distinto sería si yo tuviera una refinería, ¿se entiende? Es medio complicado porque te piden una cosa para uno y no para otro y no se especifican bien. Sí, la materia prima nuestra es el combustible, el expendio de combustible, entonces, pero nosotros no tenemos, los tanques que están almacenados están identificados, tienen el pictograma, se les pone el pictograma a la boca del tanque porque el tanque está subterráneo, justamente por una cuestión de seguridad de la Secretaría de Energía de la Nación, sí, que va con otra ley distinta a la de residuos peligrosos, porque no es residuo, sino que es el insumo básico de una estación de servicio. Lo que se hace es que se pone el pictograma de combustible, el de combustible líquido se lo pone sobre la boca de expendio. Pero no se especifica muchas veces característica, y la característica con respecto a la peligrosidad de un combustible, lo que les dije, es inflamable. Si vos buscas combustible líquido, el pictograma, hay imágenes de pictogramas, si vos buscas en combustible líquido, pone combustible líquido, pictograma, y te va a salir y podés utilizar eso, que yo hay veces que lo pongo como para que tengan en cuenta. Sí, yo pensé que ese punto era esto, pues, claro, por eso les digo, si ustedes seguían por lo que dice los puntos de la legislación, es muy confuso. Guíense por lo que yo les pedí que tengan la memoria. Pero está bien lo que están haciendo, el trabajo que están haciendo. Profe, ¿y el pictograma de la ONU es válido o tendría que cambiarlo por algo que sí, no, se puede utilizar ese pictograma, sí se puede utilizar. El otro pictograma que se utiliza, el que tiene los cuadraditos, que tiene que ver con el rombito con el de salud. Haceme acordar por celu que te mande un ejemplo de uno mañana. Bien. Sí, vi tres, o sea, vi el SGA, que claro. Después vi que hacían una comparación de los pictogramas de la ONU con los del SGA, pero después hay hablé veces con una que chica de... sí, es todo un tema, porque hay veces que te piden el de la ONU, otras veces te piden, o sea, es muy variable, sinceramente. Y después me dijeron que usan otro, que es como un rombo dividido en es un 4. rombo que tiene, ya te voy a mandar, que tiene distintas especificaciones. PPA, algo Uno así tiene creo que me dijo. el pictograma de la ONU, en base a qué tipo es, si es inflamable, si es explosivo, qué afectación o grado de salud a la salud tiene para manipulación, y después tiene otras cuestiones que tienen que ver con la peligrosidad, que algunos son patológicos. Pero ya te lo mando, haceme acordar mañana, mandame un mensajito privado así de WhatsApp, y yo te lo mando, porque lo tengo en otra computadora, para que vos tengas en cuenta. Bien. Profe, yo entré tarde a la consulta de mi compañero Benjamín. Él no tenemos en claro, cuando nosotros hacemos un presupuesto, si nosotros tenemos que detallar cada actividad que hacemos y poner, digamos, los valores de cada actividad, o directamente poner, por ejemplo, el informe, monto final, tanto. Sí, el informe en ambiental, general, más o menos, para que ustedes identifiquen 3 presupuestos: el monitoreo, el informe y lo que es el trámite y la gestión. Si vos tuvieras que hacer ese trámite, como yo le decía a Micaela, ¿cuánto sale el hecho de que vos vayas todos los días a la secretaría? Bueno, yo le cobraría 6.000 pesos. Bueno, cobrarías eso. No es tanto el monto, sino que ustedes identifiquen la cantidad de trabajo que les lleva el hacer cada cosa. Claro, entiende? porque no habíamos confundido con el trabajo anterior de presupuesto que nos pedía Lo de trabajo o anterior poner cada estaban muy cosa. mal. Estuve respondiendo el tema de presupuesto y justamente le pedí a cada grupo que me consultara en base a lo que hizo, porque consideraban cosas que no tenían nada que ver. O sea, yo tengo que tener en cuenta cuánto yo pago de AFIP, de renta, de gasto de luz y demás. Entonces, si yo tengo por mes 30.000 pesos de gasto, y yo tengo que hacer 3 trabajos distintos, a distintos residuos y demás, la ganancia que tengo me tiene que superar esos 30.000 para poder pagar la oficina que tengo, ¿se entiende? O tengo que buscar más trabajo, hacer 5, 6 trabajos por mes para que me sea rentable mi actividad, ¿se entiende? Sí. Pero la persona no tiene por qué saber cuánto yo pago de AFIP, cuánto pago de renta, eso no tiene nada que ver. Yo le cobro en base a lo que yo tengo en cuenta. Claro, es pasarle los montos finales nada más. En los montos finales.
O sea, por ejemplo, el informe a vos te lleva de impresión, decir, bueno, entre la rema de hoja, lo que tengo de cantidad de horas, lo que tengo que pagar por todo lo que es la carpetita de armarle el informe, la etiquetita, la calcamonía, todo, a mí yo le cobraría unos 35.000. Ok, listo, ese es tu monto para hacer este tipo de trabajo. Pero que yo le decía, usted a medida que vayan teniendo experiencia, van a poder... ahí estoy viendo que está diciendo para evaluación de calidad de suelo. Mira, salvo que tengas suelo, se hace. Estamos teniendo problemas, que estoy comentando ahora, porque hay una de las refinerías dice que tienen que muestrearse suelo. Imagínate que tenemos que perforar todas las estaciones, lo cual no están muy contentas las estaciones porque se les rompe justamente el suelo que tienen, el piso que tienen en buena calidad, para ver si está contaminado el suelo abajo. Entonces, están justamente hablando de esto, de cómo evaluamos la calidad de suelo sin romper y sin tener inconvenientes. Lo que sí se hace para saber que el suelo está en condiciones, hay unos que se llaman certificados de hermeticidad, que eso lo hacen empresas de seguridad específicas que no están acá, son de Buenos Aires, que lo que certifican es que los tanques son herméticos justamente. Entonces, si son herméticos y están en funcionamiento, significa que no va a tener pérdidas ese tanque. ¿Se entiende? Entonces, yo para poder evaluar calidad de suelo lo hago indirectamente. Si está aprobado y en buenas condiciones el certificado de hermeticidad, significa que yo no estoy contaminando el suelo. Si el tanque tiene una fisura, significa que no es hermético, entonces hay contaminación de suelo. ¿No sería ideal, profe, ¿cómo? ¿No sería ideal en la etapa de construcción o del proyecto delimitar un área libre, digamos, donde se pueda hacer el monitoreo? O sea, lo que pasa es que no te deja la Secretaría de Energía en la Nación, no sabes lo que son los requerimientos de estudio de impacto y de lo que se necesita. Tiene que estar todo cubierto, todo tiene que ser hermético, no puede haber fisuras de cemento. Tiene unos requerimientos muy, muy fuertes que no coinciden con lo que uno evalúa en residuos peligrosos y mucho menos lo que uno evalúa en municipios. No se han puesto de acuerdo las tres, nación, provincia y municipio, por lo cual nosotros tenemos varios inconvenientes, porque o contestamos uno o contestamos a otro. Sí, y aparte que, o sea, yo lo que leí generalmente no encontré nada de acá de Argentina, ni de YPF, ni de Action, ni de cualquier otra. Solamente encontré de Ecuador y de Colombia, digamos. Pero ahí sí, porque ellos hicieron manuales para estaciones de servicio, de gestión de estaciones de servicio. Ellos hicieron ciertos manuales, el gobierno, entonces y se unieron las entidades para pedir una sola cosa. Algo que nosotros no tenemos acá, lamentablemente. Esto de acá de procedimiento de extracción de muestra, acá en la calidad del efluente tengo que poner en qué puntos hago las mediciones. Sí, la extracción de muestras se la hace en la salida del efluente. Pero tengo que detallar, digamos, como si describiera un proceso. Pones salida del efluente por laboratorio habilitado, porque bueno, lo hace un laboratorio que está habilitado para eso. Y que está certificado para ir, muestrear y que ellos tengan, dan el aval de calidad de muestreo y demás. Dentro de lo que es una memoria técnica, nosotros hacemos una descripción a grandes rasgos de toda cómo está dotada o la infraestructura de la estación de servicio. En general, lo que yo les puse, o sea, tenés los surtidores, tenés los tanques de almacenamiento subterráneo, tenés confitería, infraestructura de playa de expendio. En general se les pone, no pones toda la maquinaria. Eso va más que nada cuando tenés, por ejemplo, como les decía, compuestos químicos en los cuales sí tenés que detallar más el procedimiento. Pero casi todas esas cuestiones las sacas del estudio de seguridad. Si no la tienen, no hay problema, nombren en general. Nosotros pusimos, por ejemplo, en lo que es el surtidor. Claro. O sea, detallamos, digamos, en la parte de los surtidores, con 3, 4 cabinas de doble manguera. Perdón, claro. Sí, de doble manguera, de 6,
donde Creo que en la trabajan. Bueno, auditoría decimos, por ahí les dice algunas que otras maquinarias, pongan lo que dice la auditoría, lo que tengan de información. Si no, pónganle a algunas otras maquinarias más que nada. Por ejemplo, hay algo básico que tiene la estación de servicio, que son los tanques de almacenamiento de combustible subterráneo y los surtidores, eso seguro. Después tenés las playas expendio, los sanitarios, el recinto de residuos peligrosos, todo lo que es cableado en las maquinarias de tableros eléctricos, el sistema de extinguidores de emergencia, son todas cosas que uno nombra que tiene ahí en general. ¿Sí? si nosotros no tenemos lavadero en la estación de servicio, Sí. los únicos residuos, digamos, perdón, excluentes que entrarían dentro de la cámara de trampa sería cuando limpian la estación de servicio, cuando hay derrames, ¿no? Exactamente. Vi que tienen box de mantenimiento, pero no sé qué hacen en El esos box box. de mantenimiento es el box justamente de que nosotros le llamamos de lubricentro. Que es cambio de aceite y eso. El Todo el cambio agua de aceite, nada más. de la Ellos limpieza tienen de ahí una también va a máquina, la cámara de fíjate que trampa. tienen una bomba para cambio de aceite. Si vos pones Ah, maquinaria, cambio de aceite, hay videos donde te muestran cómo es la bomba y cómo ponen la bandeja. Fíjate en YouTube hay varios videos de cómo se hace eso y hay una máquina en la cual se cambia y se llena eso, se saca y se coloca en el tacho los residuos y se pone de nuevo lo que es aceite, refrigerante, etc. ahora teníamos Entonces, dos dudas. esa maquinaria es la que tenés, digamos. Es muy básico la cantidad de maquinaria que uno tiene. Ajá. Eh, tengo una duda Sí, con el tema de... Ay, espere, antes que... Con el tema de las medidas de prevención y mitigación, sí, nosotros teníamos dos dudas porque no sabíamos si teníamos que poner información de cómo se trata el residuo exactamente. para la Sí. ¿Qué es purificación lo que vos vas a o... hacer para tratar el residuo? Por ejemplo, yo estoy leyendo acá mantener el orden, el aseo de la estación y a la misma vez hacer análisis de frente cada año y controlar que se llene hasta 3/4, por ejemplo, la capacidad, que no sobrepase los 3/4 de llenado en la capacidad de la cámara de frente, por ejemplo. Esas son medidas. Utilizar absorbentes si hay un derrame a nivel contingencia. Bueno, ahí estoy viendo de lo que están diciendo, usar materiales que puedan asimilar, sí. Siempre la cantidad de recipientes tiene que estar adecuada a la cantidad de residuos que se generan, por ejemplo. Que las cámaras estén el recinto esté en condiciones, que esté cerrado y todo lo demás. Eso tiene que ver con esas medidas que nosotros tenemos de prevención, que estén capacitado el personal para trabajar con residuos peligrosos y demás. Implementar. Sí, está bueno el tema de implementar un poco el tema de ahorro. Lo que sí es que hay el tema, por ejemplo, esto de los recipientes y lo que es consumo, el consumo va a ser igual siempre. Se va a variar un poco, pero la cantidad de gente o la cantidad de residuos que se genere va a ser muy similar en casi todos los años porque depende de esa actividad que vos realices, entonces como que se estandariza. Ellos ya saben qué cantidad de recipientes van a tener y ya después de 1 o 2 años vos ya estandarizás la cantidad de recipientes. Uno trata de no generar tanto, pero es una medida. ¿Sí? Bueno, el tema de los cartuchos, impresoras y demás, tratar de, como les decía, de no generarlos o de ver, de trabajar con impresoras, con cartuchos reciclables y demás. Bien. ¿Sabe por qué le preguntaba, profe, el tema de... Bueno, acá también tenemos plan de contingencia. Eh, a mí me quedó esta duda porque yo no sé si esto tiene que estar dentro de lo que es El de transporte de el residuos, sacalo. Quédate con el de volcamiento y el de incendio. Ajá, bien. Eh, y por ejemplo, otros compañeros me habían comentado de las técnicas de eliminación o reciclado que había que ponerlo. Nosotros trabajamos con lo que es planes de medida de prevención y mitigación. En lo que es lodo, bueno, nosotros pusimos acá el secado permanente que permite la evaporación de un gran volumen de No agua. son lodos, o sea,
tengan en cuenta que son efluentes, no son lodos. Normalmente cuando trabajamos con minería, con todo lo demás, se generan lodos, que esos se forman en columnas. Acá son efluentes. ¿Sí? Esto de los lodos no va, entonces. Sería lo de Sí, yo agua te diría contaminada, cambiarle y ponerle efluentes líquidos, pero esto porque no también tenés correspondería efluentes para el gaseosos. efluente que no. ¿Cómo? Esto que está acá no correspondería a lo de las aguas contaminadas. Por ejemplo, eso que dice borras, el mantenimiento preventivo de los tanques de almacenamiento, esas borras están relacionadas justamente no con lo que nosotros trabajamos en estación de servicio, es parte de otro tratamiento en hidrocarburos, pero en plantas de producción de petróleo. Así que en realidad los lodos que tenés, si bien lo que es lodo, ponés efluentes líquidos y utiliza lo que estás haciendo arriba. Esto de borra, sacalo. Aguas contaminadas, sácalo, porque en realidad trabajas con efluente, no estás contaminando agua. Se supone que va a cloaca, a tratamiento secundario, para no contaminar agua justamente. Por ejemplo, con el tema de las aguas contaminadas, pensábamos que era aguas con hidrocarburos. Claro, por eso te digo, son efluentes, ya no es agua contaminada. ¿Por qué? Porque ellos hacen una diferenciación, que un agua contaminada es cuando vos estás liberando contaminantes en un curso de agua. ¿Me entendés? Entonces vos pones agua contaminada, te va a decir, ¿a dónde estás liberando en vez de la cloaca? Van a creer que vos Claro. liberás algún sistema de drenaje. Eso habría que corregir, digamos, la denominación. Exactamente. Todo tiene que ver con la generación del efluente líquido. Bien. Pero el resto creo que está bien. Profe, y con el tema de los papeleos, yo estuve buscando, por ejemplo, a ver que lo tengo acá la presentación. Por ejemplo, la declaración jurada de recibos, no la encontré para descargar el formato en internet. No, La por eso mayoría está parte, la declaración jurada, está en el PDF que yo mandé en ese sitio para que descarguen. claro, Ahí. sí. Eso es lo único Ahí, que tienen, no tienen otro. Y ellos te ajá, dicen, la declaración jurada se arma como el generador quiere, pero vos tenés que presentar en ese formato PDF, en formato en ese Excel, que es un horror, pero bueno, está hace profe, y años. con el tema del formulario de la nota, ¿sí? Ahí dice renovación, pero si es inscripción, también tenemos que hacer la tablita con el No, nombre social, la si vos, categoría. claro, sí, mira, ellos piden, a ver, tanto para la renovación como la inscripción piden absolutamente lo mismo todos los años. No hacen diferencia. La única diferencia es que vos ahora ustedes no van a tener ni número de expediente ni número de generador, porque recién es la primera vez que lo están haciendo al trámite, entonces es la primera vez que le van a dar un número de generador cuando terminen de evaluar toda su documentación. Entonces, si está todo aprobada, se les da una resolución donde le dice que por un año están habilitados bajo tal número de generador. Cuando se renueva el año siguiente, se utiliza el mismo número de expediente y el mismo número de generador, pero eso se genera en el momento que ingresa el expediente, cuando ustedes presentan esta carpeta. Por lo tanto, esos números no lo van a tener. Por eso yo siempre copio todo y dejo esos casilleros en blanco para escribirlo a mano si es que me lo dan ahí en el momento. Ahí en el documento también puso lo que es constancia de inscripción, solicitud de habilitación, actuación notarial. Eh, yo Sí. quise descargar la solicitud de habilitación de Salta Viva, creo que se llama, ahora cómo funciona, digamos, pero me pide usuario y contraseña y no me deja ver modelos ni No, nada. por ejemplo, ¿sabes qué? Pone imagen, busca dentro de las imágenes, imagen de constancia de quit. Y te van a dar una Imagen, imagen de habilitación municipal y te van a salir un modelo. Ese utiliza. No interesa qué bien. nombre, tacharle los nombres, ponerle, si querés, el formato para que vos tengas idea. Pone imagen Ah, bien, y es más fácil, bien, porque bien. si no te van a pedir obviamente los datos. Por eso yo no les puse ningún dato de ninguna empresa de acá y estamos trabajando con un ejemplo que no es del país, para que no tengan inconvenientes. Ah, o sea, un ejemplo que no sea del país, me dijo, perdón. Claro, por eso yo les No es puse el necesario ejemplo de que esta sea, auditoría de digamos, de... estación de servicio, no es del país, ¿por qué? Porque si no ustedes iban a tener que agregar montones de datos que no los tienen. Ah, bien, bien, bien.
¿se entiende? Por eso Y trabajamos con la estación de servicio de la GARFEP. esa la constancia de inscripción de AFIP también va. Yo les Claro, pregunto la esto constancia, vos pones porque, imagen, constancia de inscripción a FIP ajá, y vas a ver que te sale cómo es la constancia, el modelo de constancia. bien, sí, porque se Para veían trabajar con borrosas en imágenes, el, busca imágenes y vas a ver que hay algunos que lo suben y podés utilizar los datos. Yo la constancia mía le pasé a unos la constancia mía de lo ¿cómo se único que llama? teníamos nosotros que sé que consiguieron los chicos es El esta copia Copaipa del creo que le contrato de... pasé la mía. A un grupo le pasé la mía, creo. Si no la pasé Les en el. puedo, Si no, les puedo mañana pedir cuando por privado. mañana mandame un mensaje, pedime lo de residuos, el pictograma, y pedime lo de la constancia y yo te mando la que tengo. Creo que tengo una Sí, por que les favor, pasé porque en el tampoco pude 2020. para bajar de modelo de Copaipa. No, por eso les pasé la mía. Bien. Y bueno, eso creo que es todo, profe. Después el formulario de manifiesto y certificado, esa tabla tenemos que generar nosotros y la vamos llenando con el modelito que me Claro, mandó, ¿verdad? exactamente. Bien. Bueno, Según la eso fecha, sería eso va todo, profe. cronológico. No, y listo. Bien. Cualquier cosa nos Bueno, hablamos. Nos vemos, bien. Diego. Muchísimas gracias. Mañana le escribo, profe. Dale. Hasta Hasta luego. luego.